en el artículo 72 al artículo 77 de la ley. Su decreto reglamentario es el Decreto Supremo 21532 y tiene una resolución administrativa que consolida respecto al IT, que es la resolución 0542/99. ¿Qué grava el impuesto a las transacciones o cuál es el objeto del impuesto a las transacciones? Es uno de los impuestos que tiene el concepto más amplio y nos dice que grava toda actividad realizada o toda transacción realizada dentro del territorio nacional, es decir, el ejercicio de lo que es el comercio, la industria, profesión, oficios, negocios, alquileres, obras, ¿no? Sean estas lucrativas o no, y de cualquier naturaleza. Asimismo, los actos a título gratuito que supongan la transmisión de dominio tanto de bienes muebles, inmuebles y derechos. Entonces, como verán, este es un concepto mucho más amplio que el que define o que el que está establecido en el IVA. Así como grava la mayor cantidad de actividades, también es uno de los impuestos que tiene una gran cantidad de actividades que no están gravadas por el impuesto, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos lo que es la venta de transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o aportes de capital. Al hablar de reorganización de empresas nos estamos refiriendo a todo lo que es fusión, escisión, división o cualquier forma de reorganización de empresas. Asimismo, tampoco están alcanzados por el IT lo que son las primas de seguro de vida, no constituyen un hecho generado. Solamente los seguros de vida. Los otros tipos de seguros contra incendios, contra robos o cualquier seguro sí está alcanzado, ¿no? Lo único que estaría liberado es el seguro de vida. También tenemos dentro de este grupo lo que son las actividades que están exentas, como ser el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, es decir, todos los dependientes, todos los que trabajan en una empresa como dependientes o en una organización, no están alcanzados por el impuesto a las transacciones. El desempeño de cargos públicos tampoco está alcanzada por el impuesto, todo lo que es desempeño de cargos públicos. Las exportaciones, bueno, las exportaciones por principio de neutralidad impositiva no están alcanzadas por los impuestos. Entonces, pero esta exención no alcanza a las otras actividades como ser transportes, eslendajes, estibajes, depósitos u otras similares que se realicen durante el proceso de exportación. Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y los gobiernos municipales, ¿no? Entonces estarían liberados todos los servicios prestados por el Estado Nacional. Los intereses de depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo. Estamos hablando de intereses de instituciones financieras, no intereses entre particulares. La edición e importación de libros, diarios, publicaciones, periódicos y revistas en general, ¿no? Acá tenemos que tomar en cuenta que la exención únicamente va a ir al periódico como tal, a la revista como tal, pero no a la publicidad que pueda llevar inmersa en el mismo, ¿no? Por ejemplo,
Un periódico, ¿qué informaciones o qué datos encontramos en un periódico? Sección de deportes, noticias. Ya tenemos deportes, tenemos noticias, informativos nacionales, También de comunican, ¿perdón? también publican otros balances, licenciados, entidades públicas o estados, creo. A sus estados financieros, algunas instituciones que están estipulados. ¿Ustedes creen que de buena gente, de buenitos, se los publican o cobrarán por esos balances que publican? Cada publicación cobran. Les cobran, dice. Cada publicación les cobran. A eso se refiere cuando dice que otros ingresos por concepto de publicidad, en este caso es su publicidad, ¿no? Los edictos, los clasificados, los balances que vayan, cobran para poder publicarlos. Entonces, esas publicaciones sí están alcanzadas por el impuesto a las transacciones. Únicamente la liberación va a ir al periódico como tal, no sé, cuesta 5 o 6 pesos, a eso va la liberación del impuesto a las transacciones, pero no a esos otros ingresos que son generados y están publicados en los mismos. Compra-venta de acciones, debentures, títulos, valores que se realiza a través de la bolsa de valores. También está alcanzado por el impuesto. Compra y venta de minerales, metales, petróleo, gas natural en mercado interno, ¿no? Todo lo que son las actividades de producción, presentación, difusión de eventos de teatro, danza, música nacional, pintura, escultura, cine, que se hayan, pero bajo la condicionante que se hayan producido por artistas bolivianos y además que estén difundidos en espacios de propiedad de los gobiernos nacionales o departamentales. Dentro de esta exención también, por si acaso, hay una que nos estaría faltando, que es la de las instituciones educativas privadas. Todas las instituciones educativas privadas de enseñanza oficial están liberadas del impuesto, pero ojo, solamente estamos hablando los ingresos por concepto de pensiones educativas. Un colegio muchas veces suele tener otras actividades, otros ingresos, ¿no? Como por ejemplo, a veces les venden uniformes, no sé, algunos materiales, alquileres de sus kioscos, etcétera. Todos los ingresos diferentes a lo que son los ingresos por concepto de pensiones educativas están alcanzadas por el impuesto, ¿no? Cualquier otro ingreso diferente de la pensión educativa está alcanzado. La liberación en las instituciones educativas solamente va a la pensión educativa, nada más. ¿Quiénes son sujetos pasivos del impuesto? Todas las personas jurídicas o naturales, empresas públicas o privadas y sociedades con o sin personería jurídica, ¿no? Estamos aquí constituyendo también e incorporando lo que son las empresas unipersonales. ¿En qué momento se perfecciona el hecho imponible o el hecho generador, ¿no? A partir de qué momento surge la obligatoriedad del pago del impuesto. En el caso de inmuebles, nos dice el momento de la firma de la minuta o documento equivalente o la posesión, lo que ocurra primero, ¿no? En el caso de otros bienes, el momento de la facturación o entrega del bien, lo que ocurra primero. En el caso de aquellos vehículos que no hubieran estado inscritos en registros municipales o primeras ventas. Cuando se trata de contratación de obras, dice, se perfecciona el hecho generador el momento de la aceptación del certificado
mercado de obra, sea este parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio. El que fuera anterior. Si nosotros un poco recordamos lo que hemos visto en el impuesto al impuesto al valor agregado, tiene el mismo hecho imponible, ¿no? La misma circunstancia prevista por la normativa, se perfecciona el hecho generado. Para el caso de prestaciones de servicio, el momento en que se facture o se termine total o parcialmente la prestación, o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero. En el caso de los intereses, en el momento de la facturación o liquidación, lo que ocurra primero. Cuando hablamos de intereses, nos estamos refiriendo en este caso específico a los intereses no financieros, ¿no? Los intereses entre particulares sí están alcanzados por el impuesto. Para el caso de arrendamientos financieros, nos dice el momento del vencimiento de cada cuota y en el pago final del saldo del precio o valor residual del bien al formalizar la opción de compra. Recordemos que el arrendamiento financiero es un alquiler con opción de compra. Entonces, el momento en que está venciendo cada cuota de acuerdo a contrato, en ese momento surge el hecho imponible del impuesto a las transacciones. Y en el caso de que se opte por la opción de compra, pues el momento en que estuviéramos comprando. Y si no, se devuelve el bien y ya hemos tenido el perfeccionamiento del hecho general. En el caso de transmisiones gratuitas, cuando dice se quiere perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de la cosa o derecho transferido. A diferencia de lo que estábamos viendo aquí en el IVA, aquí dice cuando quede perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de la cosa o derecho transferido. Aquí se está refiriendo a lo que son bienes registrables, ¿no? Todos los bienes registrables. Y en los otros casos, el momento en que se genere el derecho o la contraprestación. ¿Cuál es la base de cálculo del impuesto? ¿No? Se determina, nos dice, sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo. Ojo, muy diferente del IVA, que el IVA nos decía grava los ingresos netos. En cambio, aquí estamos hablando de los ingresos brutos devengados, ¿no? Es muy diferente. El ingreso bruto será, dice, el valor o monto total en valores monetarios o en especies devengadas en concepto de venta de bienes, retribuciones obtenidas por servicios, por retribuciones por la actividad, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y en general de las operaciones realizadas. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? Bueno, la alícuota del impuesto es el 3%, ¿no? Donde el contribuyente debe liquidar y abonar el impuesto sobre la base de declaraciones juradas por periodos mensuales. Eso quiere decir que un mes calendario constituye un periodo mensual. En otras palabras, tiene la misma alícuota y el mismo periodo de presentación que el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, un mes calendario constituye un periodo fiscal. ¿Cuándo es el vencimiento del impuesto? Bueno, de acuerdo al último dígito de NIF, igual que el IVA, va a tener su vencimiento, ¿no? Y además esto debemos presentarlo en el formulario número 400. Es decir, el dígito 0 vence hasta el 13, el 14 el dígito 1 hasta el 14, el dígito 2 hasta el 15 y así sucesivamente.
Acá vamos a ver un poco respecto a las compensaciones que recibe como pago a cuenta el impuesto a las transacciones. A ver, el ITE es un impuesto, es un gasto, perdón, es un impuesto directo para empezar. ¿Qué significa? Que este es un gasto para la empresa, debe asumirlo como gasto este impuesto, ¿no? Pero ya cuando se creó la ley 843, el año 1985, ya se creó el impuesto a las transacciones. Cuando hubo la reestructuración del impuesto a las utilidades de las empresas, su incorporación a partir de 1995, ahí se estipula y se define que este impuesto recibirá como pago a cuenta el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Y es importante que dice, será considerado como pago a cuenta a partir del primer mes posterior a aquel en que se cumplió con la presentación de la declaración jurada y del pago del IVA. O sea, nos está diciendo a partir de cuándo te puedes empezar a programar tus vacaciones. Entonces, este impuesto anual determinado, ¿no? Se deduce como pago a cuenta por cada periodo mensual, ¿no? Y tiene dos opciones. Nos dice la primera opción es que se va a compensar hasta su total agotamiento, mientras no se produzca un nuevo vencimiento. Pero ¿qué pasa si se produce un nuevo vencimiento y nosotros tenemos todavía un saldo? Este saldo se consolidará a favor del fisco. ¿Qué formularios utilizamos para el impuesto a las transacciones? Básicamente vamos a utilizar el formulario 400, que son para transacciones habituales, el formulario 410 y 440 destinado a retenciones, y el formulario 430 que es una dependencia de la gerencia operativa. ¿Dónde se realiza el pago? En cualquier entidad financiera, no necesariamente tiene que ser de su jurisdicción. Bien, el impuesto a las transacciones es un impuesto bastante corto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo, licenciada, ¿podría explicar sobre la compensación del ITE una vez más, por favor? Sí, enseguida vamos a entrar justamente a ese tema de la compensación. Licenciada, el ITE grava igual a los profesionales independientes. A los profesionales Independientes. sí graba. O sea, un profesional independiente tiene que emitir su correspondiente factura. Entonces, esa factura está grabada tanto por el IVA como por el impuesto a las transacciones. Right.
Bien, vamos a explicar un poquitito ejemplificando la compensación del impuesto a las transacciones con el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿sí? La primera alternativa que nos dan nos dice se compensarán hasta su total agotamiento, es decir, todo podemos compensar mientras no se produzca un nuevo vencimiento. Esa es la condicionante. Mientras no se produzca un nuevo vencimiento, yo puedo compensar el total. Voy a suponer que he pagado el IVA en condiciones normales, por favor, de la gestión 2020, ¿ya? En condiciones normales, sabemos que el 2020, ¿cuándo ha vencido? ¿Cuándo vence el IWE? ¿Cuándo vence el IWE? Después de 120 días de su cierre de gestión, dice. 120 días después del cierre de gestión. A ver, veamos entonces el IWE del 2020, ¿cuándo ha vencido? Cuenten 120 días después del cierre de gestión. Hasta el 30 de abril, dice. A ver, ¿es justo? A ver, cuenten. 120 días, dijo Liz. Sí, 120 días, pero necesito saber exactamente qué día. El 30 de abril, licenciada. ¿Cuándo? El 30 de abril. 30 de abril. 2020, ¿era bisiesto o no era bisiesto? Era bisiesto, licenciado. Ah, entonces, ¿qué fecha ha vencido? ¿29 de abril, día miércoles? 29 de abril, el año pasado ha vencido el 29 de abril del 2021, ¿sí? Ese es su periodo de su fecha de vencimiento del IVA. Entonces, vamos a suponer que este es mi impuesto a las transacciones.
Bien, voy a suponer que ese es mi impuesto a las transacciones que tengo que pagar, ¿no? Y yo voy a pagar mi impuesto a las utilidades de las empresas el 29 de abril, es decir, aquí tengo el pago del IVA. Voy a suponer que voy a pagar bolivianos, digamos, 20.000. Bien. Estamos suponiendo entonces que en este mes, en abril, en su vencimiento, que era el 29 de abril, estamos pagando 20.000 bolivianos. Aquí yo tengo que pagar 500. Yo no me puedo compensar el mismo periodo que he pagado, ¿sí? Siempre me dice debe compensar a partir del periodo siguiente. Es decir, a partir del periodo siguiente que estamos realizando. Mi periodo de abril, por ejemplo, yo lo presento en mayo. No es en el mes de mayo que yo presento, sino estamos hablando del periodo siguiente. Entonces, acá yo tengo que pagar del impuesto a las transacciones 500. No puedo ese mismo mes compensar, entonces tengo que hacer un pago de 500. A partir del periodo mayo, como yo he pagado en abril, yo hice a partir del periodo mayo cuando yo presento esta declaración jurada. El periodo mayo, ¿cuándo lo presento? El periodo mayo. En junio. En junio, correcto. No estamos hablando del mes siguiente, estamos hablando del periodo siguiente. Entonces, si yo he pagado dentro de mi vencimiento el IUE, los 20.000, ¿sí? Estos 20.000 yo los he pagado, ¿sí? Hemos pagado estos 20.000, ese mismo mes no me puedo, ese mismo periodo no me puedo compensar. ¿Me voy a compensar cuándo? A partir del periodo siguiente. El periodo de mayo yo tengo que pagar 2.000, pero tengo un pago del IUE de 20.000 que lo puedo compensar, entonces, ¿cuánto me va a quedar de saldo? 18.000. 18.000. El periodo junio yo tengo que pagar 1.500, pero me queda un saldo de 18.000. ¿Cuánto va a ser mi saldo? 16.500. 16.500. Ojo, en el IVA, cuando tengo un saldo del periodo anterior, yo lo puedo compensar. ¿No? Lo puedo compensar el saldo del periodo anterior y además dice con mantenimiento de valor. En cambio, cuando es el saldo del IVA por compensar, no lo puedo actualizar. Me voy a compensar, sí, pero no lo voy a actualizar. Entonces, no hay actualizaciones del saldo del IVA por si acaso. En el mes de julio yo tenía que pagar 200. ¿Cuánto me queda? 16.300. 16.300. En agosto tenía que pagar 3.000. ¿Cuánto me va a quedar? 13.300. 13.000
300. En el mes de septiembre yo tengo que pagar 5.000. 8.300 quedan. 8.300 me queda. ¿Sí? En el mes de octubre yo no tengo nada que pagar. Lo único que tengo que hacer entonces es trasladar mi saldo. En el mes de noviembre tengo que pagar 300. ¿Me va a quedar? 8.000. En el mes de diciembre yo tengo que pagar 500. ¿Cuánto me queda? 7.500. 7.500. 7.500. 7.500. En el mes de enero yo tengo que pagar 4.000. ¿Cuánto me queda? 3.500. 3.500. 3.500. En el mes de febrero yo tengo que pagar 4.250. ¿Cuánto me queda? Faltaría Tendríamos 750. 700. Cero, y tendría que pagar en efectivo. ¿Cuánto voy a pagar en efectivo? 750. 700. 750. Esto debo efectuar el pago correspondiente. A eso se refiere cuando me dice puede compensar hasta que no se produzca un nuevo vencimiento. Mi nuevo vencimiento aquí recién va a ser en mayo de la gestión 2021. Por lo tanto, como yo tengo todavía, puedo compensar hasta esa época. ¿Sí? Esa es la primera parte. Copien, les voy a dar unos minutitos. Dicen que el pago no sería 700, ya que 3.500 menos 4.200 es 700. Perdón, 700. Gracias. Le hice una consulta al principio cuando dijo que contemos 120 días antes. ¿A qué meses se refería? 120 días después del cierre de gestión. Después del 31 de diciembre, cuenta 120 días para ver el vencimiento del IUE. ¿Del año 2020 o del...? Pero si estoy cerrando el 31 de diciembre del 2020, ¿cuándo va a ser su vencimiento? ¿Ya queda claro esta primera parte? Sí, licencia, entendido. Vamos con el segundo. Voy a trabajar con el mismo, por favor, un poquitito, solo aquí lo voy a cambiar. Y nos dice la segunda opción, se compensará mientras no se produzca un nuevo vencimiento. De existir un saldo, se compensará o se consolidará a favor del fisco.
Bien, se va a compensar mientras no se produzca un nuevo vencimiento, pero si existe un saldo y se produce el nuevo vencimiento, dice, este se consolidará a favor del fisco. Entonces se va a consolidar eso a favor del fisco. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo y aquí voy a incluir una nueva gestión. El IVA de la gestión 2021, ¿cuándo va a vencer? A ver, calculen cuándo va a vencer el IVA de la gestión 2021. El 30 de abril, licenciada. ¿Qué día cae el 30 de abril? Sábado, Lice. Sábado. ¿Puede caer un vencimiento en sábado? No, Lice. No. ¿A cuándo traslado? Al siguiente día hábil. Al siguiente día hábil. ¿Y cuál va a ser el siguiente día hábil? 2 de mayo. El 2 de mayo. ¿Qué día cae 2 de mayo? Lunes. Lunes. Si no estoy mal, el 2 de mayo va a ser feriado, por si acaso. De acuerdo a un decreto supremo, el feriado cuando cae el domingo se traslada al siguiente día. Por lo tanto, el lunes 2 va a ser feriado. ¿Cuándo va a ser su vencimiento? El martes. 3 de mayo. 3 de mayo. Del 2022. ¿Sí? Y voy a suponer que aquí voy a pagar, digamos, bolivianos 45.000. ¿Sí? Y aquí un poco para variar lo voy a cambiar y voy a decir que aquí estoy pagando 40.000. En marzo tengo 1.000 que pagar del ITE, en abril tengo 5.000 que pagar del ITE, en mayo tengo que pagar 10.000, y en junio tengo que pagar, digamos, 2.000. Ya, esos van a ser mis ITEs, entonces voy cambiando esto, mi saldo del IVA. Aquí estoy pagando 40.000. Por lo tanto, mi saldo del IVA, aquí en abril tengo que pagar no más, porque estoy pagando en ese periodo. Me empieza a compensar a partir del periodo siguiente, ¿sí? Mi siguiente periodo es mayo. Adelante. Es 45.000, dice. 45.000 es gestión 2021. Esta es gestión 2020. ¿Ya? Para que no se confundan, ya le voy a poner aquí otro monto. Digamos 50. Pero es otra gestión. Ahorita estoy trabajando con la gestión 2020, ¿sí? Está bien, dice. ¿Sí? De acuerdo. Aquí estoy pagando 40.000. En mayo empiezo a compensar. ¿Cuál va a ser mi saldo? 38.000. 38.000. En junio, 36.500. 36.500. En julio, 36.300. 36.300. En agosto, 33.300. 33.300. En septiembre, 28.300. 28.300. En octubre, 28.300.
28.300. En noviembre, 28.000. 28.000. En diciembre, 27.500. 27.500. En enero, 23.500. 23.500. Fíjense, sigo teniendo saldo, yo sigo compensando. Mientras no se produzca un nuevo vencimiento, yo voy a poder seguir compensando. En febrero sigo teniendo saldo, sigo compensando. ¿Cuánto va a tener mi saldo? 19.300. 19.300. En marzo, 18.300. 18.300. Fíjense, en realidad vence en abril, pero como se recorre por los feriados a mayo, así sea el 2 de mayo, en abril puedo seguir compensando porque este mes no se está consolidando. Entonces tengo que pagar 5.000, tengo 18.300, ¿cuánto me queda? 13.300. 13.300. ¿Sí? Viene el mes de mayo. Pero el mes de mayo yo tengo un nuevo vencimiento. Ojo, ¿ve? Porque dice que el mes de mayo de la gestión 2021, el 3 de mayo vence y yo pago 50.000. Este pago del IUE corresponde a la gestión 2020. Aquí vamos a añadir. Entonces, acá, el IUE del 2020, yo ya he terminado de compensar. Hasta abril, mayo puedo compensar. Todavía sí, ese mes sí. De producirse un nuevo vencimiento, dice, el saldo se consolidará a favor del fisco. Aquí voy a pagar nuevamente. Tengo que pagar aquí un IUE. Ahí vence el IUE nuevamente, ¿sí? Este IUE de acá he pagado 40.000, ahora voy a pagar un IUE, lo voy a hacer un poco más abajo para que se den cuenta. Este IUE es del 2021, ¿sí? Y aquí estoy pagando, dice, bolivianos, 50.000. Y estoy pagando los 50.000. Aquí todavía me ha quedado un saldo, ¿sí? Me ha quedado el saldo, hemos dicho, de 12.300. Ok, este mes de mayo también, como se está produciendo, yo puedo todavía este mes compensar. Pero ya en el mes de mayo estoy pagando los 50.000 de la nueva gestión. Por lo tanto, acá el IT, mi pago del IUE de la gestión 2021 que estoy realizando, de los 50.000, empiezo a compensar con este pago del impuesto a las transacciones. Es decir, estos 50.000 en el mes de junio ya empiezo a compensar. Entonces, ¿cuánto me quedaría? $48.000. Los 48.000. Aquí me queda, empiezo a compensar y aquí me queda 48.000. ¿Y qué pasa con estos 12.300? Esos 12.300 se van a consolidar a favor del fisco. Es decir, ya no los puedo compensar, ¿sí? Por eso dice, de producirse un nuevo vencimiento, el saldo que quede se consolida a favor del fisco. Aquí en mayo se produce el nuevo vencimiento. Compenso el mes de mayo más. Perdón, aquí tenía 10.000 menos los 13.000, me queda 3.300.
Ya no puedo compensar para junio este saldo se consolida. ¿Cuál empiezo a compensar? Lo que he pagado en mayo. De estos 50.000 empiezo a compensar y empieza a quedarme mi saldo de 48.000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces hemos visto, mientras no se produzca un nuevo vencimiento y yo tengo saldo, puedo compensar. Pero si se produce un nuevo vencimiento y yo tengo un saldo, esto ya no puedo seguir compensando. Eso se acaba ahí. Se consolida, en otras palabras, a favor del fisco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro? Dicen en ese caso del IVE 2020 que vence el 29, en ese caso tenemos que pagar los 3.300, ¿no? A saldo a favor del fisco. No. Aquí tenía un saldo a favor del contribuyente todavía, porque yo tenía 13.300, ¿no ve? Del IVE. Tengo del IT que pagar 10.000, me queda todavía 3.300, me queda un saldo a favor del contribuyente. Esto ya no puedo compensar el mes de junio, esto se consolida a favor del fisco. Y tengo que pagar el otro IVE, este IVE que vence el 3 de mayo. Y con ese IVE recién es lo que empiezo a compensar a partir del periodo junio. ¿Sí se comprende? Sí, se va a descontar prácticamente. Hacemos el pago a impuestos nacionales de los 40.000 bolivianos por IVE, ¿no ve? Ese monto de 40.000 bolivianos igual a mí me sirve para compensar el ITEF, además que no solamente el registro y todavía no me pago impuestos. Sí, efectivamente, de la gestión 2020 hemos pagado en abril, en otras palabras, el 29 de abril del 2021. ¿Sí? Este mismo mes de abril no me puedo compensar. Tengo que pagar aquí 500 del IT, pues lo pago aquí en efectivo. Estos 40.000, dice, empiezo a compensarme a partir del periodo siguiente. En mayo yo tengo que pagar del IT 2.000. Entonces ya empiezo a compensarme con estos 40.000, por eso me quedan los 38.000. Y así sucesivamente hasta que se produce el nuevo vencimiento. En este caso, el nuevo vencimiento va a ser el 3 de mayo. Ahí vence el impuesto a las utilidades. Si vence el impuesto a las utilidades en mayo, y yo tengo que pagar por mayo 10.000, puedo todavía compensarme ese mes más. Pues me queda 3.300, pero al mismo tiempo estoy pagando ya el IVE de la gestión 2021. ¿Sí? Estoy pagando mi IVE de la gestión 2021. ¿Cuánto? Los 50.000. Entonces, ¿qué me compenso? Tengo que pagar del IT 2.000. Ya no me compenso con estos 3.300 porque se ha consolidado a favor del fisco. Lo que tengo que hacer es empezar a compensarme con estos 50.000 que he pagado de la gestión 2021. Sí, dicen. Y los 3.300 que nos queda, ¿bajo qué concepto le pagaríamos al fisco? Eso se consolida a favor del fisco, ya no te puedes compensar. Sí, pero ¿bajo qué concepto, bajo qué formulario le pagamos al fisco? No, pues no pagas nada aquí al fisco. Más bien es un saldo que tú tienes en tu formulario. No te olvides que este es un saldo a favor del contribuyente. ¿No ves? Porque es un saldo del IVE por compensar, más bien es a favor del contribuyente. Gracias. ¿Sí? Porque aquí he presentado mi formulario 400, he pagado los 10.000, he tomado como pago a cuenta mi formulario 400, que vamos a ver cómo se registra, y me queda todavía este saldo. Pero ya no lo puedo trasladar para junio, tengo que hacerlo desaparecer. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Queda claro lo de la compensación? Y ojo, que para ir compensando el saldo del IVE no actualizo.
voy a trasladar al periodo siguiente sin mantenimiento de valor. En cambio, en el IVA, cuando tenía un saldo a favor del contribuyente, yo me iba beneficiando de ese saldo, ¿no? Me iba beneficiando y además actualizando. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda todavía? Bien, entonces, por favor, para mañana ya vamos a empezar con la práctica del IT. Les pido, por favor, que lean el decreto supremo, tanto la ley como el decreto supremo, el 21532, que es el decreto reglamentario al IT, para que podamos hacer la práctica y tengan a la mano el formulario 400, que lo vamos a llenar y vamos a hacer algunas prácticas relacionadas. Para eso es necesario, por favor, que refuercen esta parte teórica normativa. Ya, entonces mañana la mando el formulario 400 para las prácticas respectivas y hacen el repaso respectivo del impuesto a las transacciones. ¿De acuerdo? Como dijo Lisa, no lo escuché muy bien. Que para mañana me deben leer el impuesto a las transacciones, tanto la ley como el decreto supremo. Y además me tengan a la mano el formulario 400 que vamos a hacer el llenado respectivo. Lice, nos toca el lunes directamente. Ay, perdón, estoy pensando que mañana es jueves otra vez. Para el lunes, por favor, ¿ya? Y aprovechando más bien, para el día lunes vamos a hacer la práctica y llenado de formulario 400. Entonces, para el próximo miércoles, quiero que hagan un cuestionario de mínimo 15 preguntas. Me van a elaborar un cuestionario con preguntas y respuestas, obviamente. Respecto a qué, las preguntas y respuestas. Respecto al RC-IVA. Es el régimen complementario al IVA. ¿Sí? Esto van a encontrar también en lo que es la parte normativa en la ley 843. Y también su decreto supremo reglamentario es el 21531. ¿Ya? Entonces, 15 preguntas y al mismo tiempo sus respuestas respecto al RCI. ¿Ya? Por favor, las preguntas y respuestas saquen tanto de la ley como del decreto supremo, ¿no? Esto para el día miércoles, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos a quedar entonces aquí y nos vemos el día lunes. Muchas gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes, licenciada. Hasta luego, Lice. Gracias.